clases están grabadas allí, usted puede escucharlas todas y ponerse al día hasta esta clase. El mundo, la liberación. No lo estamos enseñando todo, no lo estamos explicando todo, pero algo le va a entender del mundo espiritual. Solo por el Espíritu de Dios entendemos las cosas de Dios. No todos somos perfectos, pero estamos dando una idea de lo que es el mundo espiritual bíblico, de las experiencias, de lo que algunas personas han pasado en las opresiones espirituales y cómo se han sentido después de una liberación, una oración. Usted está aprendiendo a ser una guerrera o un guerrero, está aprendiendo a entender que hay un mundo espiritual, no solo dicho por mí, ni todos los que hablan igual que yo acerca del tema. No, es que la Biblia dice en el Evangelio, en capítulo Lucas y en Mateo, dice, Jesús dice, líbranos del mal. Hay una maldad, hay un espíritu de maldad, hay un demonio, un espíritu de maldad que trata de hacer daño. Entonces yo necesito entender que si yo soy una hija de Dios, un hijo de Dios, entonces me convierto al Señor, abro mi corazón al Señor, me reconcilio con Dios, comienzo a sentir el soplo de Dios, pero necesito entender que hay opresión, hay fuerzas espirituales de maldad que tratan de impedir mi bendición y mi propósito. Para eso Dios te da armas espirituales. Armas espirituales. Su nombre, ya lo hablamos, ¿verdad? Su nombre tiene ¿qué? Dígalo fuerte, fuerte. Su nombre tiene ¿qué? Poder. También tenemos su sangre y vamos a comenzar con la sangre. Hablamos un poquito acerca de la sangre del Señor. La sangre de Jesucristo es única. Su sangre vino del cielo. Dijimos que su nombre vino del cielo, pero también su sangre vino del cielo. Una concepción en el vientre de se le puede decir María en su virginidad. Allí fue concebida por el poder, por la semilla profetizada en el inicio, la semilla de salvación, la simiente de una generación. Allí fecundada por el poder de Dios. No hubo intervención humana, no hubo intervención angelical, solo por el poder sobrenatural del mismo Espíritu de Dios. En la manifestación del Espíritu Santo se produce la concesión, la vida del Mesías y el Salvador del mundo. Su nombre es Jesús, su sangre vino del cielo. No es igual a su sangre, hermano. Quizás tenga el mismo color, pero no es igual. Es su Padre, el Dios mismo encarnado, concibiendo el ser profundo, santo, el único que reúne todas las condiciones para redimir entre el hombre y Dios, redimir el pecado, quitar la maldad. Por eso es que era tan importante entender este concepto de la sangre, porque así Juan, el profeta, era como un precursor. Él dice, enderezar el camino, allanar la senda. Esos son pensamientos cuando viene un rey, o cuando el rey va a pasar por un lugar. El pensamiento es que tú tienes que acomodar el camino, acomodar la calzada, enderezar la senda, porque viene uno más grande, uno más poderoso, va a caminar por allí, el cual yo no soy digno. Ese es el pensamiento que estás transmitiendo, Juan. Cuando los reyes se trasladaban de un lugar a otro, los emperadores limpiaban la calzada porque el rey no puede pasar. Como dice el refrán, limpiaron por donde pasa la reina, ¿verdad? Es algo coloquial nuestro aquí, ¿verdad? Cuando viene alguien importante, todo el mundo limpia, hermano, para que vean la fachada. Bueno, esto viene de eso, de ese principio. Hay que limpiar para que pase. Entonces, él decía, viene uno más grande que yo, más poderoso que yo, que no soy digno, que no es igual a mí, que es superior a mí, que no puedo ni siquiera como esclavo, la función de esclavo de atarle su sandalia, que era una función sencilla de lavar los pies, de atarle, es una función de esclavo. Juan reconocía que Jesús era divino, era poderoso, era santo, y por eso se abrieron los cielos cuando él es bautizado y descendió
una señal profética. Cuando un hombre es profeta o es profético, tiene que ser comprobado, no por lo que él hace, o sea, por las señales que hace nada más o por lo que predica, sino es comprobado por los cielos también, o sea, por Dios. Debe escucharse las voces, y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. O sea, este es el que redime, que quita el pecado del mundo. Por eso que Juan lo presenta: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué lo dice? Porque para redimir, para expiar, para quitarnos la culpa, para quitarnos el peso de la maldad, la maldición de la muerte. Acuérdense que el pecado es muerte, muerte espiritual y muerte física. Cuando el hombre comenzó a pecar desde allí del Edén, comenzó a morir, era eterno y comenzó a morir. Y hemos comenzado a morir a través de los años y hemos reducido nuestra estándar de vida. Dicen que no, que estamos alargando la vida. No, la hemos reducido. En algunos momentos la hemos alargado, pero mayormente la hemos reducido. Por eso que encuentra que Matusalén duró 800, 900 años, y hombres que duraron tantos años, porque la vida, el soplo se está apagando en aquellos que no conocen al Señor, que no entienden del Espíritu de Dios, que no se llenan de Dios. Aquellas personas que no se encuentran con el Señor, su soplo se le va apagando más rápido que aquellos que conocen al Señor, tienen más esperanza, porque se reactiva el espíritu de vida, de sanidad y de poder. He aquí el Cordero de Dios, un Cordero sin mancha, perfecto, el único aceptado por Dios para quitar ¿qué? El pecado. Para yo ser libre, para yo liberar a otra persona, para yo sentirme con la libertad, usted necesita ser perdonado. Espiritualmente necesita ser perdonado, ser limpiado, y no hay otra sangre. Por eso es que dice el texto, léalo conmigo, Primera de Juan dice, ella lo va a pasar ahorita: pero si andamos, léalo conmigo, lea, pero si andamos en luz, fuerte, como Él está, ¿qué? No tenemos comunión. Tenemos comunión unos con otros. ¿Y la sangre de qué? ¿Nos limpia de qué? Bien fuerte. ¿Qué hace la sangre de Cristo? Dígalo conmigo. La sangre de Cristo, del Hijo, de su Hijo, nos limpia. Entonces, ¿para qué sirve la sangre? ¿El Cordero para qué sirve? Para morir y con su sangre limpiarme. Entonces, la sangre me da liberación, por supuesto. La sangre me cubre ante Dios de la ira de Dios sobre mí en el juicio. Me cubre. Cuando Dios vaya a hacer su juicio en el gran trono blanco, lo primero que va a ver Dios en ti es su sangre. Ese es el Hijo del Cordero. Tiene la mancha del Cordero. No me lo toque, y será Jesús nuestro abogado. Por eso es que tenemos un abogado en el cielo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermano? Merecíamos morir, pero la sangre del Cordero nos cubre. Para ese sentido es que es la sangre. Nos cubre, nos limpia, nos sana, nos libera. Se rompen las cadenas de dolor y de tristeza. Se va el odio, se va la rabia contra una persona, contra otra persona. Por eso que Jesús, en la cruz del Calvario, en el Gólgota, allí en el Gólgota significa calavera, en el monte de la calavera, hermano. Y es cierto, cuando estuve allí en Israel, eso es una calavera. Ahí se ve claritamente los huecos y todo, y se ve como una calavera allí, hermano. Bíblicamente está una calavera allí. Y allí en ese monte, en esas tres cruces, allí en ese monte del olvido, hermano, Jesús dijo, en medio de su dolor, en medio de su tristeza, en su aflicción, en el último suspiro de su vida, después de estar más de 6 horas sangrando, clavado en la cruz, no sintió, sino fue, Señor, el aliento que salió diciéndole al Padre, Padre, perdónalos porque no saben. El perdón produce la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es para perdonar. Por eso es que yo digo, si una persona no tiene el perdón en su corazón,
Si la persona no entiende lo que es el perdón, el Señor no, la persona sea como quien se llame, puede ser cristiano o no. Hay personas que comprenden lo que es el perdón y no son cristianos, están cerca de Dios. Pero peor aquellos que conocen a Dios, conocen las Escrituras y dentro de su corazón no está el perdón. Es difícil creer que eres cristiana. Es difícil creer que eres cristiano. Tienes que perdonar, no importa la herida que te hayan hecho, hermano. Es un principio, es algo de Dios, es un soplo de Dios. Tienes que perdonar para que tengas salud y vida. Tienes que hacerlo. Yo sé que cuesta, es difícil. Yo sé que es duro por el dolor, por el maltrato, por lo que te hayan hecho. Pero quieres vivir, quieres alargar tu vida, quieres andar con poder, quieres andar en la línea con Dios, quieres andar profundamente espiritual. ¿Qué debes hacer? Perdonar. Y el enemigo, lo primero que hace, porque él no tiene perdón, él no conoce lo que significa la palabra perdón. Satanás no perdona, él vino para matar, hurtar y destruir. Él va directo a matar a las personas, a destruirla y a acabarla. En cambio Dios no. Dios vino a restaurar, a salvar y a levantar y a exhortar, a dar amor y profundizar en la vida de cada persona. ¿Usted lo cree? Usted tiene que entender, para que exista una liberación, debe haber un perdón. Yo recuerdo hace unos años, lo he dicho varias veces, pero como esta es una audiencia nueva, lo voy a volver a decir. Hace unos años nosotros estamos haciendo una liberación aquí y pasó una joven con un peso espiritual en su vida fuerte. Teníamos rato liberando personas allí. Esta joven, entre 18 o 20 años, no sé, ella no sabe ni por qué entró a la iglesia. Lo que se entró fue con una pesadez, con una fuerza, y uno podía sentir la carga emocional de esa persona, pero más aún podíamos sentir el peso espiritual de esta persona, de esta joven. Se veía el espíritu de ruina en su cuerpo, en sus ojos, en su vestimenta, se veía la pobreza en ella, se veía el dolor. Usted no ha visto personas que andan caminando por la calle y pareciera que fueran gente que no tienen alma. Usted no ha hablado con alguna persona alguna vez y ha sentido que esa persona no tiene alma, que siente que esa persona es vacía, no ríe, no habla, no se mueve. Usted dice, Dios mío, ¿quién es esta persona? Debe haber un dolor profundo en esa persona. ¿Usted no ha visto una persona así? Que andan como que si se le apagó una luz dentro de ellos, y esta persona se le había apagado la luz, siendo una joven. Y se acerca a mí y me dice, necesito una liberación. En ese tiempo estábamos preparándonos para liberar y hacer liberaciones. Teníamos un equipo, toda una estrategia de oración, ayuno, preparándonos para eso, y orábamos. Y le pedíamos al Señor, trae los que van a ser liberados, y Él los traía. Arrastra a tus hijos. Bueno, esta joven llegó allí con esa pesadez, esa atadura. Cuando comienzo a orar por ella, yo siento algo. Sí había algo espiritual en ella, sí, profundo. Pero más que esa maldad espiritual que estaba oprimiéndola, había una atadura emocional por una falta de perdón. Y cuando el espíritu de ciencia te dice que hay algo allí en ella, yo le hago la pregunta, ¿tú tienes que perdonar a alguien de tu familia? Y ella me dice, sí, tengo que perdonar a mi papá. Pero es que no puedo, me dice. No puedo. Y cuando dijo no puedo, el demonio le agarró los labios y no la dejaba hablar. Entonces había dos cosas. Era que ella no podía porque el demonio no la dejaba, pero tampoco quería perdonar. Entonces le damos puerta, le damos libertad a los demonios que entren, porque se va llenando de odio, de resentimiento, de maldad, de deseo de morir, de suicidio, y se van fortaleciendo y se van envejeciendo sus huesos, como dice el Salmo 32. David, mientras ocultó el pecado, dice que se envejecieron sus huesos. Se envejece la persona que anda en pecado y falta de perdón. Le dije, mira, es necesario que haga esta oración. Entonces oramos fuerte, atamos al demonio, le echamos fuera. Le dije, ahora necesita perdonar para que él no regrese, para que no te oprima más. Y cuando ya hizo la confesión de perdón, tenía cosas en el cuerpo que se les reventaron, cadenas,
especie de una cadenilla, todo se reventó allí y empezó a vomitar cosas horribles. Eso fue, wow, cuando terminamos allí, hermano, de orar, es ver la muerte y después ver la vida, ver dos tipos de personas, ver una persona apagada, sin luz, y ahora verla con luz y con esperanza. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermano? ¿Y qué hizo eso? El poder que hay en mí, no. El poder que hay en el Señor a través de la sangre de Cristo, a través del perdón, en la cruz del Calvario, hermano. Entienda lo profundo de este perdón, entienda lo profundo de esta sangre, entienda lo profundo de la salvación que ha llegado a tu casa. Jesús le dijo a sus discípulos, no se alegren porque han echado tantos demonios, no se alegren porque han sanado a tanta gente, alégrense porque su vida, su alma, su espíritu está en el reino de los cielos, o sea, el perdón, la salvación. ¿Por qué usted debe alegrarse? Porque usted es salva, porque usted es salvo, porque tiene a Cristo Jesús. Entonces usted debe usar el perdón de una manera de sanidad. Cierre sus ojos unos minutos y diga, Señor, perdóname, enséñame a perdonar, líbrame, libra todos aquellos que están atados porque yo no lo he perdonado. Yo perdono. Enséñame a perdonar. Enséñame a perdonar a aquella persona que me ha herido, que me sigue hiriendo, que me sigue maltratando, que me produce dolor, que me produce rabia. Hoy, en el nombre de Jesús, yo me libero de este peso emocional y lo perdono, la perdono, me perdono para la gloria de Jesús. Entonces, el versículo dice, repítalo una vez conmigo, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con nosotros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia todo pecado. El pecado produce comunión. Y andamos, el perdón produce comunión. Corrijo. El perdón produce comunión. Y el pecado produce oscuridad, tristeza y maldad. Unos con otros. Eso es lo que va a pasar cuando yo vivo en perdón. Amén. Entonces tenemos la herramienta del nombre del Señor, tenemos su sangre que perdona, que libera. Ahora tenemos el poder de la alabanza y la adoración. ¿A usted le gusta alabar a Dios? ¿A usted le gusta glorificar su nombre? ¿A usted le salen cánticos nuevos de liberación? Es importante hacerlo. El poder de la alabanza, más la hora viene, dice el Señor, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Padre en espíritu y en verdad. El Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Esto es lo esencial que usted tiene que comprender. Dios es espíritu, que es un espíritu que no tiene limitaciones. Es el Dios creador, el Dios que se incorporó, pero Él no tiene cuerpo, es un Dios espiritual. Un Dios que habla a través de los profetas, un Dios que habla a través de sus hijos, un espíritu omnipotente, omnipresente, omnisciente. O sea, quiere decir que nuestro Dios es un Dios espiritual, un Dios de espíritu y busca lo espiritual, se goza en lo espiritual. Entonces, los que adoran deben adorar ¿cómo? En espíritu y en verdad. Debo adorar con las herramientas espirituales. ¿Cuál es la herramienta espiritual? Bueno, debe haber en mí perdón, porque es una herramienta, es una arma espiritual. Debe haber en mí también expresiones de alabanza, de agradecimiento y de exaltación. Esa es herramienta, actividades espirituales. Entonces, ¿Dios es qué? Es un arma espiritual para vencer. Quiero ser un buen liberador, necesito ser
buen adorador. Quiero ser un guerrero espiritual, necesito ser un buen adorador. Debo entender que puedo adorar a Dios en el espíritu. Ser espiritual. Y para ser espiritual, debo tener una vida espiritual. Los demonios obedecen cuando ven a alguien espiritual. Cuando la persona se dedica a la oración, se dedica al perdón, se dedica al ayuno, se dedica a la alabanza, se dedica a la exaltación, se dedica al conocimiento de la palabra, esta persona todo lo que hace es alimentar su espíritu. Ellos no obedecen a rama, no obedecen a embrujo o a hechicería o a encantamiento, que es lo que vimos al principio del taller. La verdadera liberación comienza cuando yo me convierto en un ser espiritual. Entonces, Dios busca ¿qué? Leemos. Dios busca verdaderos ¿qué? Adoradores en espíritu. No dice carne, adoradores en espíritu. Debe convertirse en un adorador espiritual. El poder de la palabra es el otro. La palabra tiene poder, hermano, porque viene de Dios. La palabra tiene autoridad porque viene de Dios. La palabra tiene poder. Dice, toma el yelmo de la salvación y la espada de ¿qué? La espada del Espíritu, que es la palabra. Entonces, la palabra de Dios es una espada del Espíritu. Yo quiero echar fuera un demonio. Bueno, yo puedo usar la palabra de Dios. ¿Puedo liberar a una persona? La palabra es una espada de doble filo. Penetra. ¿Qué es la palabra? El fundamento. Jesús dijo, ¿qué es la palabra? Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios, del Dios viviente. Jesús dijo, toda potestad, usted se agarra, no, Jesús dijo, el Señor dijo que me dio poder, me dio toda potestad. Entonces la palabra tiene que poder sobre ti, porque es doble filo, la espada corta hacia ti y corta hacia afuera. A la medida que tú la agarras con fe, crees en la palabra, entonces se produce la sanidad. ¿Crees en la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz, más cortante que toda espada de ¿qué? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vea qué profundo es esto, hermano. Porque la palabra, o sea, el espíritu de la palabra con que fue concebida, la autoridad de la palabra es eficaz. O sea, no hay una espada más eficaz para sanar el alma, no hay una palabra más eficaz para sanar el espíritu que la palabra de Dios. Dice más, cortante, corta, o sea, ¿se puede cortar el aire? Aquí se entiende. ¿Se puede cortar el alma? Se entiende que sí. ¿Se puede cortar la maldad dentro de mí? Sí. Entonces sí puede haber perdón en mí, sí puede haber restauración, sí puede haber sanidad, sí puede el Señor cortar, entrar allí en los tuétanos, en las coyunturas, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Usted necesita ser partido en el alma y en el espíritu. Necesita recibir el poder de Dios allí en su alma y cortar. Hay veces, hermano, que hay personas que no pueden, así como esa joven, no puedo perdonar. Entonces deja que la palabra de Dios entre en tu alma, deja que la palabra de Dios entre en tu espíritu y corte esa atadura y entra la palabra de Dios. ¿Cree que lo puede hacer? Sí, lo creo. Entonces la palabra va a entrar y va a cortar esa maldad que te rodea y va a cortar ese dolor que te rodea, esa angustia, esa aflicción, ese temor. Se va a cortar esa frustración, ese dolor, esa maldición. Se tiene que ir en el nombre de Jesús. Tengo que creerlo, que la palabra puede hacerlo. Entonces tiene poder, tiene autoridad. Corta las coyunturas, lo más duro del cuerpo, los tuétanos, lo que junta el cuerpo, hermano, que agarra los huesos allí. Y no solo eso, va más profundo, va a los pensamientos, discierne tu pensamiento, lo entiende, lo comprende y lo sana y lo ordena. Y las intenciones del corazón, las emociones, la intención verdadera. Hay gente que anda por todos lados con mascareta, andan con máscaras griegas. Hay personas que son artistas, son hermanos, dígale a la persona que está a su lado, hay personas que andan con máscara,
Voy a la iglesia y se ponen una máscara. Voy al trabajo y se ponen otra máscara. Voy al mercado y se ponen otra máscara. Voy a hablar con los hijos y se ponen otra máscara. Van a hablar con la esposa y se ponen otra máscara. Van a hablar con el jefe y se ponen otra máscara. Hermano, la palabra de Dios discierne esas máscaras. La palabra de Dios trae la verdad y corta con eso, hermano. No se preocupe, hermano, si usted anda con una persona así. Solo diga, mire, hermano, tenga cuidado, porque le va a llegar fuego y la autoridad de Dios en cualquier momento. Y vas a caer largo a largo. Vas a caer en la verdad. Te va a agarrar la justicia, te va a agarrar la verdad. Por más que vengas disfrazado o acalado, la palabra de Dios te va a desnudar. Hermano, ¿cuántos alaban la gloria de Dios, hermano? Usted no tiene que andar por ahí como haciendo función del Espíritu Santo, acusando y atacando personas. Usted lo que tiene que ser una mujer de oración, un hombre de oración. Y si hay una injusticia, Dios va a cortar eso. Si hay una maldad, si hay una palabra que ata y que liga, el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra de Dios lo va a cortar y va a traer sanidad sobre esa familia, sobre esa casa, sobre ese hogar, sobre lo que esté esa palabra maldita allí, o una palabra maldita generacional sobre esa casa, sobre esa familia. Eso se va a cortar porque hay poder, hay suficiente poder, hay gloria de Dios, hay unción de Dios para ti, hay libertad, hay sanidad, hay cosas grandes en la palabra de Dios para ti. Pues sé que algunos dicen, yo me agarro de esa palabra y yo me agarro de esa palabra. Yo quiero decirle que profetizar en las Escrituras es decir, cantar, hablar, orar la palabra de Dios. Si esa palabra que usted recibió, el profeta que la dijo de la siguiente manera, dijo en el Salmo 23, nada me faltará. Y tú te dices, esa palabra es para mí, porque Jehová es mi pastor. ¿Y qué? ¿Quién profetizó allí? Jehová. Eso es lo que significa ser un profeta. Hablar los oráculos, la palabra de Dios. Ahora, yo no niego que alguna persona tenga discernimiento, tenga alguna situación emocional, alguna persona y la pegue allí y diga cualquier cosa, tú tienes algún problema, está bien, pero lo que da vida, lo que realmente da vida es escuchar la palabra de Dios con un hombre ungido de Dios y que la palabra llegue en el tiempo, en el momento que yo la necesito, que yo vengo aquí en este templo afligido, estoy de rodillas, ando en escasez y entonces ese hombre de Dios me dice a mí en ese momento, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y eso llega al alma, llega al espíritu y llega al cuerpo y se convierte poderosa. Palabra en mí, eso es palabra profética, eso es lo que buscaba el pueblo de Israel. Que los profetas hablaran la palabra porque no había texto escrito en todos lados. Ni se le permitía al pueblo estar escudriñando la palabra porque era santa. Tenían que ser hombres de Dios, consagrados a Dios, circuncidados, vestidos, llamados por Dios para poder recitar la palabra de Dios. ¿Se entiende? Ahora no, ahora todo el mundo tiene palabra, todo el mundo lee la Biblia, electrónica o no. Entonces todo el mundo dice, no, soy profeta. Ahora no sé qué tipo de profeta. Lo que sí sé es que estos son los profetas, repetían la palabra de Dios con poder y autoridad. Entonces tiene la palabra de Dios para sanar. Por último, ¿el poder de qué? ¿Usted ayuna? ¿Usted le gusta el ayuno? Debe ir al taller de ayuno que doy yo, hermano. Cuando usted comprenda el poder del ayuno, no es que el ayuno te da poder. No. El ayuno te ayuda a tener poder. Te ayuda a quitarte cosas que te alejan de Dios. Quitas cosas que te alejan de Dios y añade cosas que te acercan a Dios. Eso es lo que hace el ayuno. Entonces, debe estar pendiente acerca del ayuno. Ve lo que dice las Escrituras en Mateo capítulo 4, versos 1 y 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, una confrontación espiritual. Fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu. Los que son hijos de Dios somos guiados por el Espíritu, somos llevados por el Espíritu, somos llevados a las cosas de bendición, a las pruebas, a todo, somos llevados por Él. En este caso, se imagina el Espíritu llevando a Jesús a
enfrentarse al príncipe de las tinieblas. Es una dirección. Por eso es que muchas personas dicen, no, yo quiero hacer una liberación, yo quiero meter. No, espérate. Jesús fue llevado, o sea, fue dirigido hacia una confrontación. O sea, Dios tenía el control. Dios tenía el control sobre Él mismo, dándonos a entender que si vamos a entrar a un ministerio de liberación, si vamos a hacer una liberación, tenemos que estar pendientes que Dios nos lleve hacia allá. Fue llevado por el Espíritu, y Espíritu en mayúscula, Espíritu Santo, al desierto para ser tentado, a ser probado. Yo quisiera ser llevado siempre por el Espíritu, hermano. Cuando yo siento que Él me lleva, yo sé que voy a vencer, hermano. ¿Qué le dijo Moisés al Señor en el desierto? Cuando Dios le pidió que sacara a su pueblo. Moisés le dijo, si tú estás conmigo, si estás en mí, estás conmigo, yo lo saco. En palabras sencillas. Número 2. Y después de haber, ¿qué? Jesús, ayunado 40 días y 40 noches. ¿Tuvo qué? El ayuno nos ayuda a vencer las tentaciones y nos da fuerza. Ya hablamos del perdón, hablamos la importancia del perdón. Vamos a leer unos textos y con esto terminamos. El perdón en el Espíritu, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. O sea que si yo no perdono, Dios no me perdona. Por eso es que es un perdón espiritual. Debo perdonar en el espíritu, debo perdonar en el alma y debo perdonar en el cuerpo. Póngase de pie, hermano. Ya. Levante sus manos, diga, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque estás conmigo, porque puedo sentir tu perdón, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres mi Dios. Gracias, Señor, porque puedo confiar que tú me haces respirar. Desde el vientre de mi madre me has tenido en tus manos. Diga su palabra, diga esa palabra. Señor, puedo creer que tu nombre tiene poder. Puedo creer que tu poder, tu sangre tiene perdón. Puedo creer, Señor, que tú haces obras maravillosas sobre mí y sobre los que están alrededor mío. Puedo creer, Señor, que la palabra me va a traer vida y en esperanza. Señor, dame la autoridad para quebrantar. Dame la autoridad que tú solo das para el próximo miércoles, Señor, poder quebrantar las ataduras. Levante su mano. Señor, dame la autoridad para el próximo miércoles, para traer bendición sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi hogar, sobre mis bienes. Señor, que sean quebrantadas las maldiciones espirituales que se necesita quebrantar en ese tiempo. Señor, sean quebrantadas las maldiciones espirituales sobre mis hijos, sobre mis hijas, sobre mis bienes, sobre mi cuerpo. Toda maldición, Señor, allí espiritual ha sido clavada en la cruz del Calvario, que yo pueda entender que soy libre, que pueda comprender que hay una libertad en mí, en Cristo Jesús. Revísteme de poder, dígale, revísteme de poder. Ayúdame, Señor, a ayunar, ayúdame a orar, a interceder, a ser una guerrera, un guerrero de oración. Señor, ayúdame en este tiempo a entender y a comprender que hay algo grande para mi vida. Dígalo, Señor, yo quiero entender el propósito de mi vida, por cual tú, Señor, me has formado, por cual tú me has llamado, por cual tú me has traído a la iglesia. Yo quiero comprender cuál es el propósito de mi vida. Ahora, diga conmigo, ahora, espíritu que me confunde, espíritu que me engañas, espíritu maligno que trastorna mi mente, mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, que me desvía del llamado de Dios. Hoy tomo la autoridad de Jesús, hoy tomo el poder, hoy tomo el nombre de Jesús y me declaro libre en el nombre de Cristo. Me declaro libre en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu. Desde hoy y para siempre, Señor, estarás conmigo, guiando mi alma, guiando mi espíritu, guiando mi cuerpo hacia la visión que tú me tienes, Señor. Reclamo, Señor, la herencia espiritual en Cristo Jesús. Dígalo, reclamo las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Reclamo las bendiciones materiales en Cristo Jesús. Reclamo las bendiciones sobre mi cuerpo, sobre la sanidad, en el nombre de Jesús. Señora, ahora lo creo en el nombre de Cristo y declaro sobre mi vida libertad, sanidad,
y liberación. Y el Espíritu de Dios está conmigo. Fluye a través de mí. Santo Espíritu de Dios, Señor, prepárame para el próximo miércoles. Dame, Señor, la libertad del ayuno. Dame la libertad de la oración. Que yo pueda ser un instrumento de bendición y de sanidad. En el nombre de Jesús. Alzaré mis ojos a los montes, donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No se va a dormir el que guarda mi pie. No va a permitir que yo me resbale. Él no va a permitir que yo me caiga. Él no va a permitir que yo flaquee. No se va a dormir, ni se adormecerá el que guarda mi vida, que guarda mi cuerpo, que guarda mi mente, que guarda mis bienes, que guarda mi familia. No se va a dormir. El Señor Jehová, el poderoso, el Elohim, el Yahweh, el eterno, el excelso, el Hijo del Dios viviente. No se va a dormir el que me guarda. Él me guía en estos tiempos, dígalo, en estos tiempos difíciles. Él me guía y me fortalece. Jehová es el Señor, es mi guardador. Alzaré los ojos a los montes, donde vendrá mi socorro. Él guardará mi salida y mi entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Váyase en la paz y en la misericordia de Dios. Véngase bien preparado el día miércoles.